Alimentaron a una generación, llenaron todas las mesas y luego desaparecieron. ¿Por qué dejamos que las mejores comidas de los 70 desaparecieran como si nunca hubieran importado? ¿Qué más perdimos cuando dejamos de probar la comida que una vez nos hizo sentir como en casa? La cazuela de atún era el tipo de comida de entresemana que vivía en todas las cocinas de los suburbios, haciendo milagros en silencio. Cogías una caja de la ya desaparecida mezcla de condimentos Tuna Twist, la mezclabas con atún enlatado y pasta, y de repente, una simple despensa se convertía en el centro de atención de la mesa. La mezcla en caja tenía una especie de cualidad mágica, llena de hierbas deshidratadas y verduras en polvo que superaban con creces su peso. Olía a comodidad y sabía como si te estuvieras saliendo con la tuya. Los niños pedían repetir. Los adultos se sentían como si estuvieran venciendo al sistema. Había algo en esa riqueza salada y ácida que te hacía olvidar que estabas comiendo un pastel de fideos con atún glorificado. Y por una vez, el atún no significaba sacrificio, sino celebración. Entonces un día, las cajas desaparecieron. Sin aviso, sin explicación. Se fueron como un sueño que apenas puedes recordar. Y sin embargo, para las personas que lo recuerdan, ninguna comida elegante sustituirá jamás la calidez de ese milagro burbujeante, con queso y perfectamente ordinario. El pollo marinado con tang era uno de esos platos que no tenían sentido hasta que lo probabas, y entonces cobraba todo el sentido del mundo. Tang, la bebida de los astronautas, con su chispeante sabor a naranja y su dulzor granuloso, nunca fue concebida para la carne. Pero dejemos que los 70 dijeran, ¿y si lo usamos como adobo? Mezclado con salsa de soja, ajo y aceite, el tang se convertía en un glaseado pegajoso que abrazaba cada fibra del pollo. Se dejaba reposar toda la noche, dejando que esos cristales cítricos se fundieran en algo extrañamente elegante. ¿El resultado? Un hermoso pollo bronceado con toques de fruta y fuego. Las barbacoas se encendían con su olor. Las comidas del vecindario esperaban ese plato con un toque ácido que nadie podía identificar. El secreto estuvo a salvo durante un tiempo, pasando de los libros de cocina de las iglesias a los boletines escolares. Pero si alguna vez ve una vieja botella de tang en la despensa del sótano de alguien, intente no preguntarse qué perdimos cuando dejamos de poner polvo de naranja silvestre en nuestra cena. Hamburger boats eran la fantasía de comida rápida que hacías en tu propio horno. Los panecillos blandos se abrían en rodajas, se ahuecaban y se rellenaban con una mezcla fundida de carne picada, ketchup, cebolla y queso, cubiertos con más queso y horneados hasta que burbujeaban. Estos pequeños submarinos de sabor navegaban directos a los corazones de todos los adolescentes hambrientos del país. Los hamburger boats no se comían con cuchillo y tenedor, se cogían con las dos manos y se esperaba que la gravedad se apiadara de ellos. Con el tiempo, la receta desapareció. La gente cambió los hamburger boats por pizza congelada y comida para microondas. Pero en algún lugar, en un libro de recetas amarillento con el lomo roto, alguien tiene las instrucciones escritas a lápiz. Y cuando lo vuelvan a hacer, solo una vez recordarán lo que sintieron al tener en sus manos ese milagro caliente, sucio y lleno de carne, y pensarán, esto es todo lo que necesito esta noche. Frosted Meatloaf no era una broma, aunque lo pareciera. Imagínese un pastel de carne, denso, rico, especiado, con forma de tarta. Imagínatelo cubierto de cremoso puré de patatas, alisado como un glaseado, a veces con rosas de guisantes verdes o ketchup. Era a la vez delicioso y un poco inquietante, y estaba por todas partes. En las cenas de la iglesia, en las mesas de las fiestas, en los potlucks. Hacía su entrada. Se cortaba como si fuera una tarta de cumpleaños, y cada corte transversal revelaba remolinos de carne picada y capas de patata. A los niños les encantaba porque les parecía mal. A los adultos les encantaba porque convertía la cena en algo festivo sin gastar más que unos pocos dólares. Era teatro en un plato. Y en algún momento, eso se convirtió en algo vergonzoso. La gente dejó de glaseado su pastel de carne. Dejaron de darle forma. Volvimos a los rectángulos y la salsa. El pastel de carne glaseado es un monumento a una época en la que la presentación importaba
incluso si lo que presentabas era carne picada disfrazada. Los troncos de jamón endiablados eran pequeños ladrillos picantes de indulgencia, vestidos para la hora del cóctel, pero hechos con cualquier cosa que tuvieras en tu despensa. Se cogía una lata de jamón endiablado Underwood, se machacaba con queso crema, salsa Worcestershire y pimiento picado. Enróllalo en forma de tronco. Cubra el exterior con perejil o nueces trituradas. Sírvalo con galletas Ritz y vea cómo desaparece antes de que nadie le pregunte qué lleva. Era salado, cremoso y lo bastante picante como para sentirse descarado. En los años 70, era la reina del club de bridge. Ninguna reunión estaba completa sin él. La combinación de carne enlatada y lácteos puede sonar sospechosa hoy en día, pero entonces se consideraba ingeniosa y elegante. Y si alguna vez te encuentras con un cuchillo de mantequilla y una caja de galletas al borde de una comida familiar, hazte un favor. Haga el tronco. El pastel chino, o tourtière americano como algunos lo llamaban, era el tipo de comida en capas que sabía como si viniera de otra época. Porque así era. Carne picada en el fondo, crema de maíz en el centro, puré de patatas encima, horneado hasta que se doraba y burbujeaba. Era comida de campesinos, comida reconfortante, comida de supervivencia. Sus raíces eran franco-canadienses, pero en los años 70 se convirtió en un alimento básico en los estados más fríos, Maine, Vermont, Michigan, lugares donde lo sustancioso era necesario. No era el tipo de tarta que se llevaba a una celebración. Era el tipo de tarta que aparecía cuando tu nevera estaba vacía y aún tenías 5 bocas que alimentar. Ingredientes simples, sin condimentos extravagantes. Solo capas de calor. La carne empapaba el maíz endulzaba las patatas, y todo se unía en una cucharada gigante que, de alguna manera, te recordaba que todo iba a salir bien. Y si tienes suerte, todavía sabrán cómo hacerlo. Porque algunas cosas solo sobreviven si alguien las recuerda. Las salchichas rellenas eran la respuesta americana a la necesidad de cenar en 15 minutos sin quedar mal. Cogías un perrito caliente, lo cortabas por la mitad, lo rellenabas con queso cheddar y cebolla picada y lo envolvías en una tira de bacon. Se metía en el horno, chisporroteando y silbando, hasta que el bacon se crujía y el queso burbujeaba como lava. Fue un desastre. Era brillante. Era comodidad disfrazada de conveniencia. Nadie decía que fuera sano, pero nunca se trató de eso. Con el tiempo, los perritos calientes volvieron a la parrilla. Las versiones rellenas desaparecieron de los platos. Pero si alguna vez encuentra una vieja tarjeta de recetas con huellas de dedos grasientos y una mancha de ketchup, no la tire. No es solo un aperitivo. Es un recuerdo, un bocado de nostalgia envuelto en tocino y horneado con amor. Shrimp Wiggle era un nombre del que o te reías o te inclinabas. Una mezcla cremosa de gambas y guisantes en una salsa blanca servida sobre tostadas o arroz. Se meneaba en el plato, se movía en la cuchara, pero siempre daba calor de una forma que solo pueden dar las comidas antiguas. Procedía de los libros de cocina militar y llegó a los hogares estadounidenses durante la posguerra, permaneciendo hasta bien entrados los años 70. No era solo una comida, era un testimonio de lo que se podía hacer con una lata de gambas, un puñado de guisantes congelados y un sueño. Con el tiempo, cayó en el olvido, sustituida por las cenas en caja y las bandejas para microondas. Pero hay algo desafiante en un plato como el meneo de gambas. Te pide que recuerdes una época en la que la comida podía ser extraña, honesta, y aún así, hacerte sentir completo. Y si te hace sonreír decirlo en voz alta, aún mejor. Porcupine meatballs eran albóndigas con un secreto. Dentro de cada bocado había un puñado de arroz crudo, que se hinchaba mientras las albóndigas se cocinaban a fuego lento en un burbujeante baño de tomate. El arroz sobresalía como pequeñas espinas, lo que les daba su inolvidable nombre. A los niños les encantaba su aspecto. A los adultos les encantaba hasta dónde se podía estirar una sola libra de carne. Un plato y parecía que la cena tenía sustancia. No eran las delicadas albóndigas de los famosos espaguetis. Eran resistentes, ahorrativas,
supervivientes de la depresión, reempaquetadas para las mesas familiares de los 70. Se cocinaban a fuego lento, dejando que la salsa se espesara y la carne se ablandara. Y cuando por fin se servía uno en el plato, no había nada de lujoso, solo sabor, calidez y la sensación de que alguien se había preocupado de verdad al hacerlo. Con el tiempo, la novedad desapareció. El arroz se sustituyó. Las albóndigas se hicieron más pequeñas. Pero en algún lugar de una polvorienta lata de recetas, garabateada con tinta descolorida, todavía hay una tarjeta que dice albóndigas de puercoespín. Y si alguna vez la encuentras, hazlas. Saborearás el recuerdo. Corn Chip Taco Bake fue la cena a modo de crujido. Una capa de carne de taco sazonada, cubierta con queso cheddar derretido y maíz enlatado, coronada con un glorioso y caótico montón de chips de maíz. Era un guiso que pensaba que era una fiesta. Crujiente, con queso, salado, satisfactorio, era el tipo de comida que hacía que los martes parecieran viernes. Se podía hacer en una sartén, podía alimentar a una familia de 6 personas. Y lo mejor de todo, podías usar lo que tuvieras en la despensa. Era ruidoso, desordenado y desaparecía más rápido de lo que cualquier cena sensata debería. Luego vinieron los años tranquilos, advertencias de salud, hablando de sodio, todo de grano entero. Corn Chip Taco Bake hizo las maletas y se marchó sin despedirse. Pero su crujido aún resuena en la memoria. Y de vez en cuando la despensa está baja y el estado de ánimo es el adecuado, alguien lo trae de vuelta y la habitación se ilumina como si fuera 1978 otra vez. El aspic de tomate con vegol no era solo comida, era un reto. Un gelatinoso anillo rojo, rubí hecho de zumo de tomate y gelatina sin sabor, relleno de verduras mixtas enlatadas que apenas sabían en qué temporada estaban. Se colocaba con orgullo en las mesas de los bufés, temblando bajo los focos como una joya coronada de otro planeta. Su sabor era ácido, sabroso y extrañamente refrescante. Pretendía ser elegante, una especie de ensalada con instalación artística. Era una rareza sin paliativos. Y entonces, un día, desapareció. La gente dejó de poner verduras en gelatina. Dejaron de llamarla ensalada. Pero los que la recuerdan aún pueden oír el suave schlup cuando se deslizaba del molde al plato. Y recuerdan cómo, a pesar de su rareza, atraía a todo el mundo a la mesa. Tal vez no para devorarlo, pero al menos para preguntar, ¿qué demonios es eso? La piña con salchicha de hígado fue el mayor truco de los 70, y quizá su mayor crimen. A primera vista parecía festiva, un orbe esculpido, recubierto de perejil y decorado con hileras de aceitunas verdes, cada una centrada con un pimiento. Una frondosa corona de hojas de piña real lo remataba, pero dentro de ese disfraz tropical había salchicha de hígado, blanda, sabrosa y nada afrutada. Se preparaba dando forma ovalada a la salchicha de hígado, cubriéndola por completo con perejil picado y colocando cuidadosamente las aceitunas en una cuadrícula perfecta para imitar la piel de la piña. Era arte escénico en forma de carne. Los invitados se quedaban boquiabiertos cuando se daban cuenta de lo que era, y luego a veces se lo comían de todos modos. Acompañado de galletas saladas y un cóctel fuerte no estaba mal. ¿Extraño? Sí, pero también cremoso, salado y sorprendentemente sofisticado a su extraña manera. La piña con salchicha de hígado tenía menos que ver con el sabor y más con el espectáculo. No se trataba solo de dar de comer a la gente, sino de montar un espectáculo. Cuando los gustos cambiaron y la ironía sustituyó a la sinceridad, este plato se convirtió en un chiste. Pero entonces era un asunto serio. Y quizá, solo quizá, hemos perdido un poco de chispa en la cocina ahora que nadie intenta que el hígado parezca fruta. Macaroni loaf era frío, sólido y extrañamente maravilloso. Imagina una rebanada de pasta fría. Sí, pasta, unida con gelatina y salpicada de jamón picado, aceitunas, pimientos y cualquier queso que tuvieras por ahí. Servida en ordenadas rebanadas transversales, era la favorita de las comidas de los 70. No se servía caliente.
De eso se trataba. El pastel de macarrones estaba pensado para las reuniones veraniegas, las bandejas del frigorífico y las situaciones en las que se necesitaba algo con un aspecto impresionante, pero que costara unos $3. No pretendía ser italiano, intentaba ser innovador, y durante un tiempo lo fue. La gente alababa su portabilidad, su estabilidad, su extraño sentido de la clase. Era un plato que conocía su lugar y no pedía más. Entonces la pasta dejó de aparecer en gelatina, y la gente decidió que le volvían a gustar los fideos calientes y salseados. El macaroni loaf se desvaneció en la memoria. Tranquilo, digno y un poco resbaladizo. Pero, si alguna vez lo ve en una reunión familiar o en una mesa cubierta de envoltorios de plástico y blondas de papel, vuélvalo a mirar. Puede que no sea glamurosa, pero es la prueba de que, por un breve momento, Estados Unidos pensó que la pasta fría y gelatinosa era el futuro. Las falsas colas de langosta eran una ilusión culinaria, un truco realizado con pescado blanco, pimentón e imaginación. La langosta era cara, rara y una fantasía para muchos hogares en los años 70. Pero la imitación era accesible. Se desmenuzaba pescado blanco cocido, generalmente bacalao o eglefino, y se mezclaba con pan rallado, mayonesa y el equilibrio justo de especias, incluido el importantísimo pimentón. La mezcla se moldeaba en elegantes colas, a veces dentro de vieiras limpias, se untaba con mantequilla y se horneaba hasta que se doraba. El resultado, una creación mantecosa con sabor a marisco que parecía propia de un restaurante de 5 estrellas, aunque procediera de una compra de $5. Para los niños, que nunca habían probado la langosta de verdad, era mágico. Para los adultos, era ingenio en un plato. El sabor era bastante parecido. El aspecto, perfecto. Pero la verdad, nunca fue langosta. Solo otro plato de ensueño nacido de la necesidad y un poco de espectacularidad. Con el tiempo, la langosta se hizo más accesible y el deseo de fingir se desvaneció. Pero hay algo profundamente encantador en una generación que deseaba tanto el lujo que lo construyó a base de migas de pan y fuerza de voluntad. Las falsas colas de langosta no eran solo una cena, eran aspiraciones horneadas a la perfección. Las albóndigas polinesias llevaron el estilo tropical a los salones de todo el país. Hechas con carne picada y pan rallado, las albóndigas se bañaban en una brillante salsa agridulce de zumo de piña, azúcar moreno, vinagre y salsa de soja. Si se añaden pimientos verdes y trozos de piña en conserva, la fiesta está servida en cada bocado. Se inspiró en la moda tiki que se extendió por la cultura gastronómica estadounidense en los años 60 y 70. De repente, todo el mundo quería cenar como si estuviera de vacaciones. Las albóndigas polinesias hicieron realidad ese sueño. Servidas sobre arroz o pinchadas con palillos, eran a partes iguales aperitivo y plato principal, y gustaban tanto a los niños como a los bebedores de cócteles. La salsa se pegaba a los dedos, la piña le daba un toque picante. Las albóndigas absorbían todo el sabor como pequeñas esponjas del paraíso. Era alegría disfrazada de comida. Pero cuando la moda tiki se desvaneció, también lo hicieron platos como este. Las salsas dulces cayeron en desgracia. Las albóndigas volvieron a la marinara, pero si alguna vez has probado un bocado de esa pegajosa, afrutada y carnosa bondad, lo sabes. Esto no era solo comida, era un escape, un pasaporte tamaño bocado a las islas, incluso si usted nunca salió de su comedor. TV Dinner-inspired Salisbury Steak Bake era nostalgia horneada en un plato Pyrex. Tenía todos los elementos de la clásica comida de bandeja, hamburguesas de ternera, salsa, puré de patatas, pero era casera, más sustanciosa y orgullosamente de gran tamaño. El filete estaba hecho con carne picada sazonada, chamuscado para darle textura y bañado en una rica salsa marrón. El puré de patatas se ponía al lado, quizá con guisantes o maíz para darle color. Y si te sentías elegante, tallabas unas falsas marcas de la parrilla en las hamburguesas con un cuchillo de mantequilla. Era un espectáculo, no solo una cena. Las familias que no podían permitirse comida para llevar
o que habían crecido con comidas congeladas, se sentían cómodas preparando su propia versión de la fantasía de la bandeja de la televisión. Era un lujo entre semana, un alimento básico de fin de semana, un plato, un horno, un guiño al sueño de la era atómica de comer bien sin esfuerzo. Con el tiempo, la gente siguió adelante. Las cenas en microondas mejoraron. Las papilas gustativas exigían sabores más atrevidos. Pero este plato casero de bistec Salisbury representaba algo: la creencia de que incluso cuando la comida procedía de ingredientes humildes, podía seguir pareciendo icónica. Y cuando sirves un plato que se parece a algo que viste en televisión en 1975, hace algo más que alimentarte, te transporta. El apio Víctor era la guarnición que se creía de la realeza. Creado a principios del siglo XX y resucitado en los años 70, no era más que apio escalfado marinado en vinagre, caldo de carne y hierbas. Pero parecía de la alta sociedad. Se servía frío, dispuesto como lanzas de elegancia verde en un plato frío. A veces se añadían finas rodajas de pimiento o rizos de limón. Era crujiente, ácido y refinado. En los bufés de los hoteles y en las cenas, el apio Víctor era una señal. Usted no estaba aquí para la cazuela. Usted estaba aquí para la cultura. Venía de la época en que se suponía que las verduras eran limpias y estructuradas, no enterradas en aderezo ranchero. Pero a pesar de toda su pompa, era increíblemente asequible. Solo apio, caldo y tiempo. Esa era su belleza. El apio Víctor hacía algo de la nada y lo convertía en algo caro. Con los años, se desvaneció en silencio. Demasiado simple, demasiado sutil, demasiado verde. Pero hay algo poético en un plato que se atrevió a tomar la verdura más humilde del cajón y tratarla como una estrella. El apio Víctor no solo aderezaba la cena, sino que la convertía en todo un acontecimiento. Las salchichas agridulces eran comida de fiesta para gente que quería alegría en un palillo. Pequeñas salchichas de cóctel, a menudo cortadas por la mitad, salteadas en un bote de gelatina de uva y mostaza amarilla. Sí, gelatina de uva. El resultado era un glaseado brillante, ácido y pegajoso que convertía esas humildes salchichas en irresistibles bocados de felicidad. Se servían en una olla de barro, humeantes y fragantes, con palillos de colores y servilletas de papel. La combinación de gelatina dulce y mostaza picante las hacía adictivas. Llegaban a todos los rincones de la lengua y eran sorprendentemente fáciles de hacer. No hacía falta aprender. Solo necesitabas una lata, un tarro y algo de calor. Luego vinieron los años de dieta, el miedo al azúcar, la guerra contra los conservantes. Las salchichas agridulces fueron desterradas a la tierra de ¿recuerdas cuándo? Pero no lo olvidemos. Estos no eran solo aperitivos, eran pequeñas máquinas del tiempo. Cada uno de ellos un pequeño y pegajoso recuerdo de reuniones despreocupadas, vasos de plástico y música de fondo. A veces, una albóndiga no es suficiente. Spam and Mac Deluxe era comida reconfortante con una corona crujiente. Imagínese una cazuela de macarrones con queso al horno, pero cargado con cubos de Spam, luego cubierto con una gruesa capa de copos de maíz triturados. Era salado, con queso, cremoso y crujiente a la vez, una experiencia sensorial completa creada a partir de alimentos básicos de la despensa. A pesar de su estigma, el jamón era el héroe olvidado de las cenas de los 70. No pedía mucho y lo daba todo. Las familias lo preparaban cuando los presupuestos eran ajustados, cuando los comestibles escaseaban, cuando el tiempo apremiaba, y siempre cumplía. En algún momento, se archivó. Demasiado anticuado, demasiado salado, demasiado honesto. Pero Spam and Mac Deluxe todavía vive en notas manuscritas y libros de cocina familiares, esperando a que alguien lo suficientemente valiente como para recuperarla. Porque en un mundo de recetas de moda, este plato nunca intentó ser cool, solo intentaba ser querido. Moldeado ensalada de pollo anillo fue la elegancia atrapado en gelatina. Tome pollo cocido, apio picado, pimientos y un chorrito de mayonesa. Mézclelo con gelatina sin sabor y caldo de pollo.
Viértalo en un molde de anillo, enfriar, desmoldar, decorar con huevos rellenos y, si se quiere, con una ramita de perejil. Las ensaladas moldeadas estaban de moda en los 70. Eran una manera de hacer que las sobras se sintieran de lujo. Una forma de transformar los restos de pollo en algo presentable. Algo de lo que valiera la pena hablar. Por supuesto, los gustos cambiaron. La revolución de la gelatina se vino abajo. El pollo frío volvió a ser ensalada de pollo, y los moldes volvieron al almacén. Pero hay algo inquietante acerca de la precisión de la misma. El cuidado. El orgullo de hacer la cena no solo comestible, sino escultural. El anillo moldeado de ensalada de pollo nunca fue solo cuestión de sabor. Se trataba de esfuerzo. Y eso, a su manera, es hermoso. Huevo Fu. Young Patty Sandwiches nacieron de las sobras y un poco de brillantez tarde en la noche. Después de una cena de Egg Foo Young para llevar, esas tortillas chinas americanas gruesas y sabrosas, repletas de brotes de soja y cebolletas, al día siguiente te quedabas mirando una hamburguesa fría, preguntándote qué hacer con ella. Entonces llegó la solución: ponerla entre 2 rebanadas de pan blanco blando, untarla con un poco de mayonesa con salsa de soja, y de repente tenías un sándwich mucho mejor de lo que tenía derecho a ser. El sándwich tenía ese equilibrio. Salado, rico, masticable, con un poco de acidez. En los años 70, era un favorito silencioso, sobre todo en ciudades donde la cocina chinoamericana se había convertido en parte del ritmo semanal. Hoy apenas se menciona, pero los que lo conocen recuerdan la comodidad. Recuerdan la puerta de la nevera abriéndose, el sonido de un cuchillo raspando la mayonesa del tarro y el pequeño y perfecto silencio que seguía al primer bocado. La ensalada de requesón y pera fue el suspiro de alivio del mediodía para una generación. En apariencia, era ridículamente sencilla. Media pera enlatada, cuidadosamente colocada sobre un trozo de lechuga iceberg, cubierta con una cucharada redonda de requesón y terminada con una cereza roja brillante al marrasquino. Era la definición de la elegancia retro, el tipo de cosa que se veía en los comedores, los clubes de mujeres y las cafeterías de los hospitales con un aire de educada satisfacción. Decía: lo intento, pero estoy cansado. Entonces, sin previo aviso, el mundo siguió adelante. El requesón perdió su brillo. Las peras pasaron a un segundo plano, y aquella ensaladita se desvaneció con los teléfonos de disco y las bandejas de comida que la servían. Pero de vez en cuando, alguien sigue construyendo una, y cuando lo hacen no es por el sabor, sino por el recuerdo, un recuerdo que cabe perfectamente en una hoja de lechuga. Las tostadas de pizza con carne picada fueron el cruce extraño que nadie vio venir, pero que todo el mundo devoró. Coge una rebanada de pan de molde blanco, tuéstala hasta que esté dorada y ponle un poco de ternera picada en salsa blanca. Se añadía un chorrito de pasta de tomate o ketchup, se espolvoreaba con mozzarella rallada y se asaba hasta que burbujeaba y se convertía en una masa pegajosa y salada. En una década llena de extraños híbridos culinarios, este funcionaba. Los niños lo devoraban después del colegio. Los padres lo hacían cuando el día de pago aún estaba demasiado lejos. Era la comida de la improvisación, de los frigoríficos con muy poco. Pero no parecía un compromiso, sino una receta secreta que pasaba de una cocina a otra. Con el tiempo, la carne picada volvió a formar parte de la tradición militar. La pizza evolucionó, pero esas tostadas, humeantes y caóticas en una bandeja para hornear, permanecen grabadas en la memoria de la gente que sabía cómo convertir lo poco en algo maravilloso. Los barquitos de calabacín con glaseado de tomate picante eran la respuesta de los 70 a comer sano sin sentirse castigado. Se cortaban los calabacines por la mitad, se sacaba el interior y se rellenaban con una mezcla sazonada de pan rallado, carne picada, cebolla y todas las especias que permitiera la despensa. Luego venía el glaseado de tomate, una capa agridulce hecha con ketchup, vinagre y una pizca de azúcar que caía sobre las barquitas rellenas como la salsa sobre un pastel de carne. Los calabacines se mantenían firmes.
Pero las tendencias saludables cambiaron y las barquitas de calabacín quedaron relegadas a un segundo plano. Sustituidos por chips de col rizada y tazones de batidos, desaparecieron silenciosamente de las mesas. Aún así, cuando los huertos de verano florecen y los calabacines llegan rápido y en abundancia, alguien se acuerda. Alguien busca la vieja tarjeta de recetas con la esquina manchada de tomate. Y cuando las barquitas salen del horno, tú también te acuerdas de cómo los 70 intentaron ser más ligeros y por un breve momento lo consiguieron. Los moldes de gelatina salada con jamón y pepinillos se movían entre la valentía culinaria y la auténtica locura. Empezabas con gelatina sin sabor, caldo de carne y un poco de vinagre. En esa brillante cúpula ámbar se añadía jamón picado, pepinillos en rodajas, tal vez un poco de huevo duro y guisantes si te sentías elegante. El molde se sacudía, brillaba, olía a almuerzo, a gelatina y tal vez a mala idea. Pero la gente lo comía. Se servía con orgullo en los almuerzos de la iglesia, los actos escolares y las cenas retro. Era la eficacia en forma comestible, proteínas, verduras y una estructura gelatinosa, todo en una sola porción, y de un modo extraño funcionaba. Con el tiempo los gustos cambiaron, la gelatina perdió fuerza. Los moldes salados se convirtieron en un chiste, no en un plato, pero el recuerdo perduró. Porque a pesar de su rareza, ese plato decía algo. Decía, yo hice esto, desde cero, con esfuerzo. Y a veces tienes que respetar el esfuerzo, incluso si se menea. El pastel de pollo con costra de tater tot era la rebelión de los guisos servida por cucharadas. Debajo de la dorada y crujiente corona de tater tots vivía una burbujeante mezcla de pollo desmenuzado, cremosa sopa de champiñones, guisantes y queso rallado. Era todo lo que un niño podía desear y todo lo que un padre estresado necesitaba. Fácil de hacer, fácil de amar, sin sobras. Era el tipo de plato que definía los martes por la noche en la América Media. Una mezcla de pastel de pollo y sueños de comida rápida. Los tots quedaban crujientes. El relleno se mantuvo caliente y pegajoso. Los alimentos congelados se convirtieron en sospechosos. Las comidas procesadas fueron despreciadas. Pero entonces, a nadie le importaba. Ponías esa fuente de horno en la mesa y todo el mundo venía corriendo. Hoy en día, se siguen haciendo versiones. Pero la gloria original, llena de grasa y sin complejos, es difícil de encontrar. Pero si alguna vez vuelves a hornear uno, no escatimes. Apila los tots. Vierta el queso. Recuerda la alegría de saborear algo hecho solo para hacerte sentir lleno y feliz. Ese era el punto. Esa era la magia. Los bocadillos de mantequilla de cacahuete y bacon eran un caos que podías tener en tus manos. Rebanadas gruesas de pan blanco, untadas con cremosa mantequilla de cacahuete, y luego cubiertas con tiras calientes y crujientes de bacon. A veces a la plancha, a veces se comía frío. En cualquier caso, no tenía sentido. Y tenía todo el sentido del mundo a la vez. La dulzura de la mantequilla de cacahuete, el crujido ahumado del bacon, juntos, creaban un sabor tan erróneo que era perfecto. A los niños les encantaba porque rompía las reglas. A los adultos les encantaba porque mantenía a todo el mundo callado durante 10 minutos. En los años 70, era un clásico extraescolar, el tipo de tentempié que salía cuando se acababan las obras y la creatividad se imponía. Con el tiempo, la comida se volvió más limpia, más curada. El bacon se hizo artesanal. La mantequilla de cacahuete se volvió natural. Y este bocadillo desapareció en los recuerdos susurrados de antojos raros e indulgencia infantil. Pero a veces lo recuerdas. Y en ese momento sabes la verdad. Al sabor nunca le importó la lógica. Solo quería ser recordado. Campbell's Surprise Cake, Dinner Loaf, era un pastel de carne con un chiste y una lección de humildad. Con forma de tarta, relleno de guisantes y zanahorias, y glaseado con puré de patatas, parecía un postre hasta que alguien lo cortaba y descubría el engaño. El relleno era sabroso, el glaseado cremoso, ¿y el nombre? Bueno, ese era el verdadero truco. Era una receta promocional de Campbell's Soup,
diseñada para alargar la cena, entretener a los niños y aprovechar los alimentos básicos de la despensa en un solo paso. Y durante un tiempo funcionó. Las familias se reían. Los invitados aplaudieron. Aportó chispa a lo que podría haber sido otra aburrida noche de pastel de carne. Luego vino el cambio hacia una cocina elegante y seria. Las recetas se volvieron minimalistas. La cena se volvió tranquila y la tarta sorpresa se guardó con el resto de trucos. Pero tal vez necesitamos esos trucos de nuevo. Tal vez necesitamos reírnos cuando cortamos la cena. Tal vez echamos de menos la sorpresa. Las tazas de Bolonia al horno eran puro ingenio de cocina, moldeadas a partir de la necesidad. Se cogían lonchas de mortadela, se metían en moldes para magdalenas y se horneaban hasta que los bordes se curvaban formando pequeños cuencos comestibles. Luego los rellenabas con puré de patatas, huevos revueltos, crema de maíz, lo que tuvieras a mano. La mortadela se crujía por los bordes, chisporroteando como el bacon, pero se mantenía lo bastante firme como para acunar el relleno. Era un truco de cocina antes de que los trucos tuvieran nombre. Un truco que pasaba de las madres a las niñeras y a los niños que necesitaban algo caliente y que satisficiera sin mucho alboroto. El sabor era rico, salado y un poco ahumado. Durante un tiempo, estaban por todas partes. Mesas de desayuno, bandejas de almuerzo, incluso en bandejas de fiesta. Luego vino la caída de la mortadela. La charcutería se complicó, los gustos se refinaron. Pero hubo un tiempo en que una taza de mortadela se sentía como el amor, cuando significaba que alguien pensó lo suficiente como para hacer algo inteligente de casi nada. ¿Y ese tipo de consideración? Eso todavía importa. La ensalada de cangrejo Louis fue una vez la reina de los platos fríos. Lechuga iceberg crujiente, trozos de tomate maduro, huevos duros, aceitunas y un generoso montón de carne de cangrejo. Todo ello bañado en un cremoso y ácido aliño Thousand Island. Era elegante, era espectacular y era señal de que alguien estaba de celebración. En los comedores de restaurantes y hoteles, el Crab Louis era el plato estrella de la sección de ensaladas frías y durante décadas reinó. Pero con el tiempo los gustos cambiaron. La salsa Mil Islas pasó de moda. El cangrejo se encareció y la lechuga iceberg fue sustituida por la rúcula y la chicoria. La reina perdió su trono. Pero algunos aún lo recuerdan. Recuerdan las bandejas de plata, los gajos de limón, los tenedores fríos. Recuerdan pedirlo con una sonrisa y sentirse de la realeza. Crab Louis no era solo una ensalada, era todo un acontecimiento. Y en algún lugar, en una tranquila cafetería congelada en el tiempo, espera. Si alguna de estas comidas te ha despertado un recuerdo, déjalo en los comentarios, dale a me gusta al video y suscríbete para recibir más sabores olvidados.